presentación. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro primer ponente, el magíster Andrés Rivas Pazmiño, el cual es agente de transformación empresarial, socio fundador, gerente general de RIP Corp, Valle Empresarial Rivas Pazmiño, compañía limitada, magíster en diseño y administración de proyectos, ingeniero comercial, también es coach ontológico profesional, método CC, FICOP número 2000. Con 12 años de carrera profesional, ha desarrollado relaciones profesionales con representantes, directores, gerentes de instituciones del gobierno de Ecuador, ONGs internacionales, universidades, empresas privadas y empresarios, transformándolo en un observador más agudo. El tema que él va a exponer es los retos de las micro y pequeñas empresas ecuatorianas para superar el proceso de iniciación de proyectos. Démosle la bienvenida al magíster Andrés Rivas Pazmiño. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto siempre poder participar de esta comunidad. Me encantó la presentación. Qué importante es poder mantenerse en el análisis de los temas de proyectos y qué mejor en el PMI. PMI es una organización de vanguardia a nivel mundial que nos ayudan a nosotros los profesionales a poder estar a la vanguardia de qué está pasando. Hay algunas acreditaciones importantes en las que, dependiendo del perfil de cada persona, pueden llegar a obtener. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a desarrollar un tema que me pareció importante debido al momento en el que estamos. La empresa que represento trabaja en varios sectores, en el sector agrícola, en otros sectores económicos también. Y quisiera comentarles que un poco la iniciativa de los empresarios, recibimos algunas llamadas, nosotros ayudamos en la fase de prefactibilidad, factibilidad, dirección de proyectos a nivel nacional. Y lejos de parar la actividad empresarial económica, los empresarios están acelerando su manera de crecer en el mercado. Lejos de parar y pensar en guardar un momento de cordura, tal vez, lo que he visto es que están empezando a crecer, a pensar más bien en expandir sus actividades. Los empresarios y quienes tienen una iniciativa de proyectos en estas épocas, pensamos en que esto va a pasar. Y pensar en que hay oportunidades dentro de las amenazas del mercado actuales que podemos tomarlas. Y antes de empezar formalmente con la presentación, me gustaría comentarles lo que me pasó el día de hoy en la mañana. Y recibí una llamada de Washington Morejón, es un gran amigo mío, empresario de El Empalme, y me comentaba que tiene 30 hectáreas de terreno, ha escuchado mucho hoy, probablemente hay un pequeño boom en el tema de sembrar tabaco, el café, el cacao, normalmente es ya aceptado. Y después de conversar del proyecto, de los ingresos, qué tan bueno es producir, qué tan malo, qué debilidades hay en el cultivo, la exportación, importación, finalmente llegamos a conversar sobre el verdadero problema de iniciar el proyecto. No tanto es el dinero o la proyección que hay del proyecto, sino en esas restricciones que nos permiten avanzar desde el lado jurídico, por ejemplo. Hay un sinnúmero de requisitos que uno debe cumplir para poder obtener un financiamiento de un proyecto o para poder lanzar nuestra idea de negocios con sociedades, con otras personas que tienen la misma iniciativa. Resumimos el hecho de que al inicio es importante poder cumplir con los requisitos previos para poder lanzar un proyecto. Tener la empresa, registrar o analizar cómo están nuestros temas de activos, a nombre de quién están los activos. Tenemos una empresa que tiene 2 años. Miren que no estamos hablando de las proyecciones de venta o la demanda del mercado o los estudios, porque el proyecto trabaja en un escenario prospectivo. Diseñamos un flujo de fondos de un futuro cercano, en donde si es que el proyecto se da, se moverá con las fuerzas de los ingresos y los egresos y las rentabilidades. Pero ¿qué hace que no logremos lanzar ese proyecto ahora?
Y el resumen de la conversación de hoy en la mañana era que él tiene la tierra a su nombre, no tiene una empresa y necesitaría un socio que pueda lanzar el proyecto con una empresa de 2 años y que puedan entre los dos unir sus visiones de lanzamiento de un proyecto. Finalmente, el cómo organizarnos es la barrera al inicio del proyecto. No digo que todos tengan la misma barrera, probablemente otros tienen otros tipos de barreras más de tipo económico. Sin embargo, voy a compartir mi pantalla para empezar así la presentación. Y vimos que el reto principal era la manera de organizarnos para que otras personas armaran un equipo que logre lanzar un proyecto. Ese es uno de los primeros retos que tiene el empresario del sector agrícola y de otros sectores para lanzar un proyecto. Y voy a hablar de 6 temas y ahondar un poquito más en el tema de la iniciación, y de eso se trata esta charla. No tanto en la planificación, que es el diseño del estudio de mercado, estudio financiero, de la administración del proyecto, la evaluación financiera, la evaluación social, económica, y dentro de la dirección de proyectos, las etapas de los grupos de procesos del PMI. Miren, todo un tema teórico, académico, para diseñar el proyecto. Sino que me voy a enfocar en las reuniones previas con las personas que van a lanzar el proyecto. Cómo hacer equipo, cómo compartir la visión, cómo trabajar 6 puntos antes de empezar a diseñar y evaluar un proyecto. Bien, de eso se trata esta presentación, de cómo cruzar con éxito este primer grupo de iniciación de la dirección de proyectos. Voy a referirme al Project Management Body of Knowledge, que es del libro, el PMBOK, que es un libro base de la dirección de proyectos. Y voy a analizar también al Global Entrepreneurship Monitor. Este es un reporte hecho en Ecuador por la SPOL, por su escuela de negocios, sobre cuál es el fracaso de las empresas y por qué fracasan las empresas en sus primeras etapas. Entonces, me voy a referir un poco a la primera etapa del ciclo de vida de un proyecto, solo para enfocarme un poco en el tema académico de lo que vamos a hablar. No me voy a quedar mucho en la teoría, sino hablar de, al inicio, cómo mitigar el riesgo de tener una incertidumbre de lo que va a pasar. Porque al inicio todos hablamos de las ventas y el cultivo y las rentabilidades, pero hay un riesgo inicial para lanzar el proyecto, que tiene que ver poner mi patrimonio a cambio de un futuro deseado, que es el diseño de un proyecto. ¿Cómo mitigar ese riesgo al inicio de incertidumbre de lo que va a pasar? ¿Y cómo lograr minimizar esos costos al máximo? Porque de hecho hay que tener ciertos fondos para poder lanzar un proyecto. Estamos en la etapa de la influencia organizacional al inicio del proyecto. Entonces quiero un poco sentar este ambiente en donde nos sentamos todos. Antes de lanzar un proyecto nos sentamos a analizar y qué pongo en riesgo. Pongo en riesgo mi patrimonio, mi casa, el terreno, mi maquinaria. ¿Qué voy a poner en riesgo y cuánto me va a costar a mí de mi bolsillo? Principalmente son y un poco les voy comentando lo que hablábamos de la mañana. Esas son las primeras incertidumbres que uno tiene antes de contratar a un profesional de proyectos y que nos colabore en diseñar un proyecto. Nosotros como proyectistas somos un puente entre el socio y su visión de futuro. Y lo que hacemos es analizar la brecha que hay entre sus posibilidades y el diseño de futuro que tiene con sus activos. En este caso, y voy a tomar de referencia durante la charla, el hecho de producir en 30 hectáreas tabaco. Ese es un poco el boom que me decía, hoy hay un boom inclusive de exportación de la hoja de tabaco. Es una industria que está en crecimiento. ¿Qué opinas acerca de este tema, de este proyecto? ¿Con quién me puedo asociar? ¿Cómo puedo trabajar? Porque yo tengo el terreno y puedo aportar con el terreno y con la maquinaria. No tengo más. Entonces, es necesario armar un equipo y estamos en esa etapa de cuál es la influencia del proyecto en la organización que voy a plantear para lanzar mi idea de negocio. Bien, vamos a analizar luego el grupo de procesos. De hecho, estoy
topando el primer tema, que es el proceso de iniciación. Si no sorteamos estas primeras preguntas, y vamos a hablar acerca de 6 temas importantes en un minuto, si no sorteamos esta primera etapa de cómo nos vamos a involucrar con los interesados del proyecto, cómo vamos a superar esta primera etapa que, como ustedes ven aquí en el gráfico, el impacto dentro de la dirección de proyectos al inicio no es muy alto. Después viene la etapa de planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. Siendo que esta etapa es la de menor influencia, llamémoslo así, dentro de la dirección de proyectos, es el primer paso que genera la mayor barrera antes de iniciar un proyecto. Miren qué contraste existe entre la primera etapa, que según la parte académica de dirección de proyectos, tiene una influencia que es fácilmente sorteable, digamos, pero muy altamente debatible socialmente con quienes van a lanzar el proyecto. Este es el grupo de procesos del proyecto. Son 5 procesos y me voy a enfocar en el primero. Esto un poco solo para georreferenciar, bueno, no geo, sino referenciar en dónde nos vamos a ubicar en esta charla. Luego, hizo un análisis de 100 proyectos. Ripcorp trabaja desde el 2009 y antes de hacer esta presentación y plantear un poco la charla, fui y regresé a nuestra estadística de proyectos, un poco a revisar qué pasaba en esos momentos, cuál es ese factor que pensaban las personas que era importante dentro del potencial fracaso de un proyecto. En la parte izquierda ustedes van a ver los subprocesos del proceso de iniciación. Es fácilmente sorteable seleccionar un director de proyecto, determinas la cultura de la empresa, del emprendedor, del empresario, podemos levantar procedimientos de procesos sin inconveniente, pero me voy a enfocar a este lado en el que de 100 proyectos, al menos la mitad habla acerca de que no tiene o no analizó muy claramente cuáles son los riesgos, los supuestos, los requisitos necesarios para poder lanzar un proyecto y financiarlo. Me gustaría analizar ese proceso junto. El poder diseñar un proyecto para financiarlo con una institución financiera, porque también se puede financiar un proyecto solamente con el dinero de los socios. En este caso me voy a referir a armar el proyecto para poder financiarlo, que prácticamente es la realidad de los empresarios, las empresas de hoy, en que necesitamos apoyo para financiar nuestras ideas con programas de inversión empresarial, especialmente público, pero también puede ser privado. El 50% hablaba acerca de que es necesario llegar a acuerdos, y hablo de acuerdos de socios que comparten la iniciativa, poder superar los requisitos, porque el momento de financiar un proyecto van a tener una batería de requisitos por cumplir importante. Con CFN, por ejemplo, bueno, está bien, ¿no? Porque entiendo que los bancos, CFN, banca público-privada, necesitan resguardar los fondos que van a usar para financiar de alguna manera muy estricta, llamémoslo así, y tienen pues unos requisitos para presentar un proyecto bastante amplios, ¿no? Y que la empresa necesita sortear mucha gestión empresarial previa para poder acomodarse y poder solicitar financiar ese proyecto. Entonces, dentro de esta estadística interna, dentro de la empresa, la primera etapa de iniciación tiene estos subprocesos que pensaría que son fácilmente superables, ¿no? Crear objetivos medibles, nos podemos juntar y crear objetivos medibles, desarrollar un acta de constitución, que es un poco el resumen de lo que va a pasar en el proyecto, identificar a los interesados, determinar expectativas, su influencia, su impacto. Este tema también es importante cuando hablamos de convocar a socios para lanzar un proyecto, especialmente en el sector agrícola, porque son proyectos que tienen un tiempo de espera. Café, cacao, bueno, ciclo corto no tanto, pero que necesitan tiempo.
para que el cultivo empiece a dar el 100% de su eficiencia productiva, de su capacidad operativa instalada, para poder tener la rentabilidad deseada. Entonces, eso hace que necesitemos juntarnos a prever al menos un horizonte de 10 años en un proyecto. Bien, pasemos de esta pequeña estadística de qué opinan las personas de en sus proyectos pudo haber sido un factor de fracaso. Esta lámina nos dice que un potencial factor de fracaso es no haber puesto muchos ojos en identificar los requisitos previos para lanzar un proyecto, los supuestos, los riesgos, las restricciones iniciales de la gestión empresarial de tu empresa. Y me voy a enfocar un poco a personas jurídicas. La persona jurídica tiene que demostrar su vida constitucional de 2 años mínimo, balances, entidades de control, y pues voy a ahondar un poquito más en la siguiente lámina sobre estos temas. Y vamos a hablar acerca del Global Entrepreneurship Monitor, hecho por el SPAE. Y lo que nos dice esta lámina es cuáles son las razones para cerrar un negocio. Esto es medido en el 2019, en el 2020. Y lo primero que salta a la vista principalmente es la falta de rentabilidad de un negocio. Es por esa razón que cerraron el negocio. Siendo que este tema lo pudimos haber visualizado en un buen diseño y evaluación de un proyecto. Probablemente no hubo un buen consultor PMI asesorando a estos emprendedores, a estos empresarios. Tuvieron problemas de financiamiento. Cuando uno tiene problemas de financiamiento es porque el banco le negó por alguna situación o necesité financiamiento durante la operación del proyecto. Algo pasó con el tema financiero. Este es otro tema que pudo haber sido superado en la parte inicial, en poder visualizar todos los requisitos necesarios para poder cumplir con un buen financiamiento. Y otro tema importante, y probablemente el mayor de todos, razones familiares o razones personales. Y aquí voy un poco a indagar en cuál será la razón de las personas que responden a esta encuesta, hecho por el GEM. Y probablemente hay muchas personas que no logran sortear las amenazas del mercado. La industria es complicado y en estas épocas un poquito más. Y pudieron haber tenido razones personales en el que, como se dice normalmente, botamos la toalla. Por no tener una asesoría probablemente de un buen director de proyecto PMI, que pueda visualizar con anticipación estos temas y poder asesorar de mejor manera la etapa inicial de un proyecto. O sea, en la etapa inicial de un proyecto podemos hablar ya de estos temas. Podemos recomendar al empresario temas personales. O sea, va a pasar por 6 distinciones, diría yo. Resiliencia, perseverancia, aprendizaje, disciplina, responsabilidad. Podemos hablar de eso al inicio o en la etapa de iniciación de un proyecto. Problemas de financiamiento. Podemos minimizar el riesgo del cierre del proyecto, de pasar esta etapa rapidísima. Aquí, en esta etapa, en este estudio también habla de qué tiempo. Y esto es menos de un año. Esa curva de grupos de proceso de iniciación a cierre pasó en demasiado corto tiempo. Algo pasó al inicio del proyecto. Algo no se pudo ver. Algo no se pudo visualizar con anticipación. Y vamos a hablar, ya que he topado todo este ambiente empresarial acerca de la experiencia de algunas personas que opinan que el inicio es la parte más complicada, porque el momento que uno recibe ya el financiamiento y está en operación, ya pasamos planificación y estamos ya en la etapa de ejecución. De alguna manera es más sorteable las variables, ¿no? Ya estamos en la etapa de ejecución y necesitamos de soporte y apoyo para poder pasar la etapa de ejecución y llegar con fe, digamos, a solo monitorear y controlar un proyecto. Bien, voy a hacer uso también de una herramienta dentro del Zoom
que tiene que ver con el chat group. Voy a estar pendiente del chat, porque sería importante conocer también sus opiniones acerca de estos temas. Y me gustaría hacer la primera pregunta para todos quienes estamos hoy convocados de un tiempo especial para hablar acerca de proyectos y preguntar si en su experiencia como profesional en proyectos o como empresario que ha lanzado proyectos, ¿le ha parecido que la primera etapa ha sido complicada? ¿Lo han sorteado fácilmente? ¿No han tenido problemas de tener una idea, plasmarla en un documento y pasar a un financiamiento? Voy a abrir el chat, lo tengo por acá. Mario nos dice, no es fácil. Mario, digamos que pasamos, o mejor dicho, ¿cuál etapa cree usted que es la más complicada? Iniciación nos comenta que ya no es fácil. Tenemos iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. ¿Cuál será la más complicada? ¿Será la ejecución, la planificación? Gracias, Mario, por compartir. Planificar es complicado, iniciar es complicado. Estas dos etapas son especiales porque es el momento prospectivo, es el momento de que el director de proyectos visione, porque el director de proyectos es un coordinador de muchos estudios. El estudio, si es que es de construcción o si es que es un tema agrícola, necesitamos a alguien, un ingeniero agrícola, agropecuario, que nos pueda acompañar en el proceso y poder juntarnos con el financiero, el técnico, el evaluador económico, el evaluador financiero y el asesor financiero de la institución que recoja nuestro proyecto. El director de proyectos PMI es un líder multidisciplinario que debe poder defender en las varias etapas y debe poder visualizar estos temas en la etapa de iniciación, planificación y la etapa y las demás etapas. También nos dice Mario, la iniciación y la planificación, ganarte la confianza principalmente de los stakeholders. Estos stakeholders son los involucrados. Puede ser alguien que solamente pone el dinero, alguien que pone solo el terreno, alguien que pone la administración del proyecto. Es un momento un poco especial. Y antes de planificar ya debía haberme puesto de acuerdo en la etapa de iniciación. Regresemos por un momento a la tabla anterior y una de los subprocesos de la iniciación es identificar a los interesados, determinar sus expectativas, influencia y su impacto. Importante al momento de crear el equipo de trabajo que va a aportar, y hablo de los socios, aportantes de un proyecto. Mónica nos dice, la comunicación debe ser siempre fluida, comunicación directa. Tener escucha activa, escucha reflexiva. Estos temas parecen no tan académicos, pero probablemente de los más importantes. El momento en que sorteamos la iniciación, sorteamos la planificación y estamos ejecutando y un stakeholder no le parece, el proyecto puede ser amenazado por algo que no es técnico, por una expectativa de un socio que de repente no es parte de la expectativa inicial que nos planteamos. El director de proyectos es esa persona que debe poder trabajar ese equipo, esas sinergias positivas o negativas durante el proceso del proyecto. Visualizar la etapa de iniciación es una de esos procesos relevantes, porque ya después es muy técnico. Diseño, evaluación, TIR, BAM, ya es técnico. Ya es los estudios mismos, capacidad instalada, operativa, el estudio de mercado, ya es un conjunto de cosas técnicas, de estudios, digamos, no de cosas, sino de estudios técnicos que ya nos da la razón y la ciencia, nos da los parámetros para avanzar. Pero ¿cómo manejar la influencia en la etapa antes de pasar a la planificación? Mario nos dice, darle la seguridad al campesino que nos va a prestar el servicio a la tierra. Sus expectativas son muy grandes y tienen desconfianza del proyecto y del proceso. Sí, muchas veces me ha pasado que
bueno, el conocimiento de diseño de proyectos, pues no la tienen todos. Presidente nos hablaba que el siguiente año quisiéramos tener 500 personas proyectistas. Genial, porque no hay muchos proyectistas que puedan ayudarle al empresario agrícola a visualizar estos temas, a visualizar estas restricciones. No nos sentamos a identificar las expectativas de todos. Simplemente es, necesito un proyecto, voy a sembrar 200,000. Listo, financiero, van, TIR al banco. Si fuera así tan frío y técnico, pues muchos proyectos serían muy viables, o todos serían muy viables. Pero las fuerzas que mueven un proyecto son humanas, son nuestros intereses, nuestras expectativas y nuestros aciertos o desaciertos al hacer negocios. Porque el proyecto es un documento frío, un anillado o un PDF de tantas páginas, ¿no? Pero quien ejecuta el proyecto es quien debe tener este tipo de acompañamiento. Excelente, Mario. Gracias por compartir. Me dice que está en privado. Le voy a poner todos en la reunión. Probablemente estuve en privado. Acabo de abrir a todos en la sesión. Y vamos a avanzar un poquito más. Voy a chequear siempre mi reloj. Son temas apasionantes y pues quiero ajustarme al formato. Entonces, vamos a hablar de los 6 pasos para cruzar con éxito el grupo de procesos de iniciación de proyectos. Y eso quiere decir que quiero identificarme con los requisitos, los supuestos, los riesgos, restricciones iniciales, acuerdos existentes que deben existir antes de lanzar un proyecto. Muy bien, para que sea financiable. Entonces, les comento que quiero enfocarme un poco a que es una iniciativa de una persona socio que no tiene todas las fuerzas para lanzar un proyecto solo, probablemente la mayoría de todos nosotros empresarios, hay que ser equipo, que tiene ciertos activos, que quiere lanzar un proyecto a través de una empresa que sea financiable a 15 años plazo, ¿no? Es lo que todos queremos porque nos van a salir unas cuotas más bajas, digamos, en el financiamiento. Mario nos dice, ¿cómo darle confianza al pequeño campesino para que participe? Ok, la confianza se gana con poder transmitir la experiencia de casos de éxito, casos de fracaso, transmitirle éxitos y fracasos de otros ejemplos que han seguido al pie de la letra este tipo de información, de procesos de iniciación, y también ejemplos de fracaso de quienes no han logrado sortear cómo un documento que no logré visualizar al inicio me afectó después. Y recuerdo seguí un seminario, un taller de cómo aprenden los adultos. ¿Cómo aprenden los adultos? Y tiene que ver con la practicidad. Muchos agricultores del agroecuatoriano tienen la experiencia. No tanto tal vez la escolaridad, pero sí la experiencia de muchos años de haber trabajado el agro. Les llegamos con casos prácticos. Casos prácticos. Nos ganamos la confianza siendo serios, llevando estas conversaciones como esta, antes de sentarnos a hablar de cuánto va a costar un diseño de proyecto, hablar de rentabilidades, hablar de ingresos, y porque todos nos emocionamos un poco cuando hablamos de proyectos. Hoy en la mañana me pareció genial el proyecto de tabaco, uno se integra, le compran todo, ya está el terreno, ya está la maquinaria, ya está la integración. Entonces, probablemente hay ciertos requisitos que hacen que el proyecto no esté mal, potencialmente sea viable. Sin embargo, no nos enfocamos hacia eso hoy en la mañana, sino en cómo trabajar juntos. Cómo pasar 6 pasos con éxito, y voy a entrar a estos 6 pasos este momento. A ver, muy bien, dice, vienen 20 años de promesas de gobierno. Sí, o sea, sí. El lado político hace que los programas productivos pues no se asienten formalmente, ¿no? Muy bien. Mario, gracias por compartir. Excelente. Está muy activo en nuestro chat. Invito a que todos puedan chatear conmigo. Estamos en un live.
Así que podemos contestar y hacer esto mucho más dinámico con cualquier tema que estén trabajando actualmente o cómo manejar estos temas planteados en su experiencia o cómo se podrían manejar con un poco más de detalle. Pues vamos a trabajar estos temas sobre la practicidad. Bien, le voy a poner a mi chat por aquí. Primer tema, para pasar esta conversación con el agricultor es, hablemos de los activos. Vamos a registrar, analizar y evaluar los activos de la empresa. Hay a veces problemas con el activo, porque está a nombre de muchas personas, porque está hipotecado. Es recomendable hacer un avalúo con un perito registrado para que nos pueda dar un avalúo real y este avalúo esté registrado contablemente y aparezca en nuestros balances. Me he topado con muchos casos en que el activo es del padre, la empresa no tiene el activo, no está a nombre de la empresa el activo, está a nombre de un socio y el solicitante del préstamo es la empresa. Primer tema dentro de analizar las restricciones es, veamos cuál es la capacidad de fortalecer mi proyecto de los activos. Tips importantes es que los activos estén a nombre del sujeto que va a solicitar el financiamiento. Esto parece un poco obvio, sin embargo, no siempre pasa. No siempre pasa. Hoy les cuento, en la mañana, en la tarde, estuve trabajando en un proyecto en el que pasa esto. El proyecto se va a lanzar con una empresa jurídica y el terreno está a nombre de otra persona. Entonces, primer check, que se enlacen los activos y un avalúo. El avalúo legalmente constituido, notariado, todo con su escritura dentro de la empresa. Así que si el agricultor de entrada nos dice, quiero lanzar mi proyecto, yo tengo la tierra. ¿Quién va a solicitar el préstamo? Mi hijo. Listo, primera restricción que hay que conversar. Antes siquiera de diseñar el proyecto o hacer un análisis FODA o hacer un ambiente situacional de las exportaciones de tabaco, cacao, café. Primer punto importante dentro de la etapa de iniciación. Muy bien, dentro del chat tal vez podríamos poner un check de si me ha pasado, no me ha pasado, de forma que podamos confirmar de alguna manera que esto es verdad. Voy a seguir avanzando y me van comentando si es que han visto que esto es real, si es que en su experiencia profesional han visto proyectos que les ha tocado alinear los proyectos o no. Ok, Mario nos dice, International Center, le ha pasado, miren, Mario, le ha pasado. Entonces, previo, grupo de procesos de iniciación, check, sí pasa. Nivel 2, vamos a hablar con la junta de socios. Muy bien, la junta de socios, este es un tema importante porque aquí son socios, son personas que tienen sus expectativas del negocio, esperemos, iguales, ¿no? Pero siempre hay temas que uno no siempre está de acuerdo con el hermano, con el papá o con otro socio, o con el mejor amigo. Alguna vez me preguntaron, ¿qué es mejor, asociarse con la familia o asociarse con alguien que no tiene nada que ver con la familia? A mí me ha pasado de las dos formas. He tenido problemas con familia y he tenido problemas con amigos. Entonces, finalmente me he decidido por trabajar con la familia, porque de todas maneras, de un tema más personal, seguiremos siendo familia, ¿no? Y de alguna vez tenemos que arreglar nuestras diferencias. Probablemente no todos lo logran, a veces no lo logramos, a veces sí lo logramos. Y es importante trabajar al unísono. ¿Por qué es importante el tema de la junta de socios? Porque vamos a necesitar un acta de junta extraordinaria u ordinaria de aprobación del proyecto y de aprobación de las condiciones del crédito. Puedo venir yo diciendo, este es el mejor proyecto, acabo de hablar con el director de proyectos y va a ser un éxito, y el hermano tenía otra idea con el terreno.
No me parece igual. O hay otros proyectos, o empezamos a evaluar 6 ideas de negocio, que no está mal analizar 6 ideas de negocio. Pero al no haber una junta que decida finalmente, se puede alargar y permaneceremos mucho tiempo en las juntas de socios tratando de llegar a un consenso. Trabajar con CFN, trabajar con Ban Ecuador, trabajar con Banco Pacífico o con cualquier banco que no sea o esté o vinculado al sector público. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al socio firmar esa acta? Ese es del nivel 2. Este es del nivel 2. Analizar la pertenencia del aumento de capital. Y eso tiene un valor, digamos, en dólares en la notaría. Hay que llegar con la junta de socios y analizar el aumento no de capital, de lo que va a ingresar a la empresa para dar sustento al financiamiento, porque hay que tener una relación patrimonio-activo de más del 10%. Y recomendar. Nosotros vamos a recomendar inmediatamente una junta de socios. Antes, en la etapa de iniciación, antes siquiera de diseñar y evaluar el proyecto, antes de llegar al estudio de mercado, antes de llegar al estudio financiero para la administración del proyecto, etcétera, ¿no? Mónica nos dice, también está de acuerdo Mónica, que es un tema que pasa, ¿no? Entonces, en la etapa 2 tenemos la recomendación de convoquen a la junta de socios. Y si es una junta de riego, o si es que quiere lanzar un proyecto, o si es en el sector agrícola, normalmente en la tierra tiene participación algunos hermanos, algunas personas. Y nuestro reto es importante porque debemos poder canalizar las respuestas para algunas personas. Esta junta de socios en el que nosotros participaremos como coordinadores de la reunión, es importante para hablar de esta presentación, por ejemplo, de esto que está pasando. ¿Cómo nos ganamos la confianza de los socios? Hablando de los temas que están pasando actualmente en el lado empresarial. Voy a financiar, me reúno y buscamos que todos cumplan el mismo propósito, el mismo fin. Un reto. Por eso esta presentación son los retos de las MIPYMES. Bien, vamos avanzando y vamos a ver el nivel 3. Mario nos dice, los interesados votaban por el cultivo a sembrar. Sí, hay votos. Probablemente tenemos el quórum de instalación, el quórum de decisión y claro, nos vamos a ir por la mayoría, ¿no? Por la mayoría de los socios para lanzar el proyecto. Temas importantes para sortear en esta primera etapa. Luego sí, vamos un poco analizando el nivel 3 que tiene que ver con los estudios. Principalmente el estudio de mercado, el estudio financiero y el estudio técnico. Aquí hay que medir 3 fuerzas, porque probablemente tenemos 3 profesionales diferentes en cada uno. Contratamos a un ingeniero comercial o una empresa de investigaciones de mercado o de estudios de mercado, que tiene una visión solo del mercado, el estudio técnico, que tiene una visión de los costos y gastos del proyecto, el de mercado tiene la visión de los ingresos del proyecto, y nosotros en el medio, si es que somos proyectistas evaluadores del estudio financiero, estamos en el medio conjugando ingresos y egresos para saber cuál será la rentabilidad del proyecto. Los tiempos también no juegan a favor porque un estudio de mercado puede tomar probablemente de 15 a un mes y tiene que ir al mismo tiempo el estudio técnico para poder convocarnos todos después de un mes a juntar todos los estudios. Este es otro de los temas en que probablemente el estudio técnico llegó después de 3 meses o nos quedaron mal o no llegó a tiempo. Y el estudio de mercado es complicado porque si lo hacemos ahora y lanzamos el proyecto después de 6, 7, 8 meses, el mercado ya no se comporta igual. Y hay que hacer un ajuste o probablemente no repetir, porque puede estar bien hecho un estudio de mercado, sino que testearlo de nuevo. Antes de presentar el proyecto y volverlo a testear antes de lanzar el proyecto. Acá en la oficina me pasó
que durante el proceso de estudios financieros lancé como 5 estudios financieros, solo para estar claro y con confianza como técnico de que la viabilidad financiera está bien. Porque en tiempos, esto pasó hace un año, durante el año, había que sortear el incremento y el decremento de los precios del mercado. De repente, el sector avícola empezó a generar picos de precios de mercado. Lo que nosotros debemos poder dar la garantía de que esas viabilidades financieras son fuertes, están bien estructuradas. Así que a elaborar estudios de mercado permanentemente, acompañándole al empresario a darle esa viabilidad, esa confianza de que la viabilidad está bien. Porque si cortamos al inicio, la empresa está viva. La empresa sigue trabajando a diario en una industria que está viva. El corte de un proyecto es en una fecha específica, pero no quiere decir que después de 3 meses no vaya a cambiar. Estos estudios son importantes porque son permanentes y deben ser actualizados permanentemente. Este es otro reto. Y como profesional hay que poder acompañarle al productor en este reto. Eso quiere decir que no tanto es decir, bueno, hice un trabajo y ya, y cobro tanto y me paga y ese día le di el proyecto, que está bien, sino replantearlo en un acompañamiento. Yo sugiero que en el nivel 3, lo mejor de un profesional es acompañar el proceso. Un estudio financiero puede costar entre $1,000, $1,500, 600, $700, es el rango dependiendo de la profundidad. Y ponerlo en un tiempo, en un contrato probablemente de acompañamiento por 6 meses, para que eso se vea más bien en mensualidades y que incluya, y esto es un reto para el profesional, porque esto no es muy bien aceptado, ¿no? Y tal vez no todos compartan conmigo, pero prefiero acompañarle a una tasa menor mensual y ejecutar los recálculos necesarios y que el servicio profesional cubra las necesidades de recálculo de los estudios financieros. Porque estamos hablando de la visión de proyecto, no tanto del contador de la empresa. Entonces, el proyectista tiene la visión de lo que va a pasar en la evaluación económica, social, política del proyecto como tal. Eso, bueno, ese es un tema, un paréntesis, como una sugerencia, recomendación muy personal, profesional, sobre cómo acompañar al productor en el ejercicio de estos 3 estudios. Muy bien. En el chat, por favor, estamos libres de opinar si estamos bien, si no estamos bien, si la ha pasado, si tal vez no está bien, porque pues este es un brainstorming de lo que podemos o no hacer ya en la práctica, ¿no? Y un poco les comento desde la experiencia de lo que estamos viviendo hoy, las oficinas de gestión de proyecto y los empresarios que están pidiendo apalancarse. Están pidiendo es financiamiento. Yo no sé si el gobierno tiene el dinero necesario para todo el equipo productor que quiere producir, quiere ampliarse, porque la manera de sortear el fracaso ahorita es creciendo. Complicado, ¿no? Es temas difíciles. Mario nos dice, vamos bien, me han pasado todo lo que dices. Genial, Mario, excelente por compartir. Hay que invitarle a Mario para que nos ayude también con una charla y que se inscriba dentro del PMI y que sea parte de esta gran comunidad y pues todos podamos hablar de nuestras experiencias como proyectistas. Muy bien, vamos, 3 niveles más y por ahí en cualquier momento Natalie me va comentando si voy bien con el tiempo, si vamos bien, vamos continuando. 3 niveles más. La gestión empresarial también es un reto. La gestión empresarial de la empresa o del emprendedor, persona natural, es un reto. Es un reto porque hay fuerzas, ¿no? Las empresas hoy en día estamos luchando con sobrevivir como empresa. Aparte de la oficina de gestión de proyectos, como familia, estamos nosotros en el sector avícola y luchamos con una industria complicada, así como todas las industrias productivas del país, ¿no?
Y lo que hace que probablemente nos atrasemos en el IES y acabamos de firmar, y el IES está abierto hoy en día a firmar acuerdos de pago y estamos en toda una etapa de acuerdos para sobrellevar el año todavía que nos falta o los 2 años que nos falta para reactivarnos otra vez. El IES, el SRI, el MRL, Ministerio de Relaciones Laborales, el SRI, el IES, la super de compañías, bancos, cómo nos está ayudando el banco, el buró de crédito, todo este análisis, como la empresa está viva, hoy puedo tener todos los certificados de no deudar. Mañana no sé. Mañana no sabemos qué va a pasar. Es un reto que antes de presentar el proyecto para financiarlo o el proyecto para que la Junta lo apruebe, hay que conocer cómo está el pulso de la empresa. Probablemente tengamos pérdida y no podamos presentar el proyecto. Porque no podemos presentar un proyecto con pérdida. O sea, el banco no me va a apalancar el proyecto sabiendo que perdí plata. Y esto es un debate que tuvimos nosotros en Junta también, y decir, bueno, o sea, si el banco nos va a apoyar precisamente porque estamos mal, ¿no? No vamos a esperar que estemos bien, porque si estoy bien no voy a necesitar financiamiento. Pero el banco también necesita colocar su dinero donde pueda recobrar. Tenemos 5 minutos de echarle 5 preguntas. Ok, este tema es apasionante, entonces lo voy a pasar. Con los 2 niveles más, termino. Gestión empresarial. La empresa está bien. Así que hay que chequear. Cuando ingreso el proyecto, no se me caigan los certificados. Probablemente justo ese mes no pagué el SRI y voy a pagar el siguiente mes. Entonces hay que nivelar. Ese es un reto. El siguiente reto es llenar gran cantidad de formularios. Gran cantidad. Al inicio, en etapa de iniciación, es poder visualizar gran cantidad de información que hay que llenar. Uno se abruma viendo tal cantidad. Hoy, antes de esta charla estuve revisando ya los formularios para llenar un proyecto. Es bastante. Entonces, sugiero como recomendación en el nivel 5, analizar los formularios de la institución financiera que nos vamos a apalancar, porque cada una tiene ciertos detalles diferentes e importantes que tomar en cuenta. Llámese Ban Ecuador, Banco Pichincha, Guayaquil, todos, CFN, etc. Y finalmente, la viabilidad. Nosotros podemos decir que es viable, pero si nuestro asesor financiero de la institución financiera no está de acuerdo, es inviable. He tenido muchos debates muy técnicos, ¿no? El nivel técnico es importante en la banca, pero tienen una visión financiera, ¿no? Nosotros vamos con la visión de mercado, técnica, financiera, económica del proyecto. Entonces debemos poder defender el proyecto de la mejor manera. Y esa viabilidad nos dice, una vez cumplido todos los pasos, hay que sentarnos con la tranquilidad y la resiliencia y el aprendizaje necesario para sentarnos con nuestro asesor bancario y poder cordialmente fluir con la información. Porque uno va a entender que un asesor de una institución financiera no tiene un proyecto, tiene 100. Entonces debemos poder tener esa disposición para poder resolver cualquier incertidumbre que exista del proyecto, porque nosotros estuvimos con el empresario mucho tiempo y conocemos al detalle un proyecto, tal vez un asesor financiero no a la profundidad. Entonces, sugiero un poco poder tener esa resiliencia y poder tener la mente abierta, ¿no? De que no lo sabemos todo. Probablemente hay algo que realmente no lo vimos y hacerle notar que podemos tener un ida y vuelta de información importante. Ese es el nivel 6, porque el sello final va a ser de la institución. Por nosotros, diríamos, está listo esto, lo lanzamos porque lo lanzamos, tiene todo el background necesario para lanzarlo bien y en orden y tener la rentabilidad. Sin embargo, tenemos que trabajar en equipo con personas externas al proyecto y poder desarrollarlo. Muy bien, Mario finalmente nos dice, explicar al banco que es para cultivos biofortificados. Del banco respondía cultivos bio.
Sí, pues hay términos que inclusive a nosotros como proyectistas nos puede costar un poco explicarlo a otra persona, ¿no? Excelente, Mario, por compartir en esta tarde-noche. Y bien, esa es la preparación de información importante. El tiempo pasa bastante rápido y pues esta es la presentación. Muchísimas gracias. Espero podamos abrir un momento más para poder conversar y responder cualquier pregunta acerca de lo expuesto en esta tarde. Muchas gracias por la presentación, Andrés. Estuvo muy interesante. La verdad, algunos conceptos yo los estoy agarrando como para, no para proyectos agrícolas, pero sí pueden ser otro tipo de proyectos, ¿no? Que en realidad hay que tener todo esto en cuenta. Me he anotado algunas cosas y es verdad lo que tú dices. La parte que me gustó lo que dijiste, ¿no? La manera de sortear el fracaso es creciendo y verdaderamente muy gratificante este mensaje y tu charla también. Bien, Muchas gracias. no sé si es que desean hacer más preguntas, Andrés, o continuamos con un receso de 5 minutos. No sé si ustedes desean, pueden decirlo ahorita en el grupo de chat, ¿verdad? Sí, 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 con muchísimo gusto. Sí, si desean hacer algunas preguntas. Ahí va Mario Quinceno. Lo voy a leer, ¿no? Claro. Las restricciones en los proyectos agrícolas son muy difíciles. ¿Cómo romper eso? Yo diría que no tanto es difícil, porque si nos vamos a la teoría pura de proyectos, hay que lanzar el diseño de evaluación según la materia y lo sorteamos. En el lado, bueno, en esa parte es difícil porque hay que tener el conocimiento, la experiencia de lanzar un flujo de fondos, de poder analizarlo bien, de encontrar las falencias de las variables que hacen que un flujo de fondos nos dé la rentabilidad deseada. Pero ahí diría que lo difícil está en aplicar el conocimiento, que también es todo un tema, ¿no? Uno gana experiencia con los años y va acertando en los errores que cometió en el pasado, ¿no? Y que lo sorteó ahora. En el lado de la iniciación, lo difícil también tiene que ver con reunir a un equipo de trabajo, pero hay que sortearlo. Con personas en equipo de trabajo, la mejor fórmula es resiliencia, aprendizaje, responsabilidad, perseverancia con el equipo, porque todos dependen de nosotros como directores de proyectos, como los coordinadores de lo que sucede. Y las restricciones se saltan, no, lo logramos. No veo cómo botar la toalla, digamos, ¿no? Dejar la restricción fue muy difícil, no lo logramos, sino que sortearlo, ponerle, probablemente un problema no se resuelva inmediatamente. Hay que empezar a madurar lo complicado y saber cómo sortearlo. Y la metodología PMI nos da la guía para poder sortear cada etapa dentro de un proyecto. Correcto. ¿Alguna preguntita más? Sí. La señorita Mónica dice, concuerdo con darle este tiempo extra al cliente y dar un buen asesoramiento hasta que él tenga un resultado satisfactorio. Exacto. No, bueno, Yo diría empezar a tener las primeras reuniones en la etapa de iniciación, que tiene que ver con todos los subprocesos del grupo de procesos de iniciación, hacer como un checklist, el director de proyecto, los involucrados, cuáles son las expectativas, check, 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 un checklist de todo, y después paso a la siguiente etapa, que ya es la planificación, y sigo caminando sobre el proceso. Ese sería una buena esperanza de resultados satisfactorios. excelente. ¿Algo más? Dice Mario Quinceno, si es que puede compartir su LinkedIn Mi para LinkedIn, claro que sí, con muchísimo gusto. Lo estoy abriendo agregar. este momento y lo voy a pegar en el chat con mucho gusto.
Mm, Bien, ahorita voy a pasar un video en el cual muestra algunas bondades del PMI y después de esto regresamos con la segunda ponencia de Mónica Molina Barzola. Hola, soy Javier Silva, voluntario encargado de liderar el equipo de marketing del Congreso PMI Tour Cono Sur de este año. Durante mucho tiempo, nuestro congreso se llevó a cabo de manera presencial, pero este año decidimos hacer un congreso distinto. Por esto, hemos estado escuchando, anotando, analizando cómo hacerlo mejor. Recogimos básicamente 3 grandes solicitudes: ponentes internacionales, posibilidad de ver las ponencias a demanda y ampliar el círculo de networking. Planificamos hacer esto en grande y por eso decidimos pedir ayuda. Por primera vez en nuestra historia, PMI Global y los 13 capítulos de los 7 países de la región sur se unen para ofrecerte un evento extraordinario. Por esto nace el primer Congreso PMI Tour Cono Sur virtual, con ponentes internacionales de toda Latinoamérica, que nos compartirán temas que nos interesan como transformación digital, agilidad y economía de proyectos. Salas virtuales ilimitadas para que no te quedes afuera. Y si no llegas a tiempo, no te preocupes, la grabaremos para que puedas verla cuando quieras. Networking virtual internacional, para que amplíes tu red de contactos. Lo tenemos todo planeado. Ya tenemos a la Project Manager del Congreso, al equipo de voluntarios más apasionado de Latinoamérica, los capos de marketing de cada país trabajando mano a mano. Todo un lujo. Solo nos falta algo y es lo más importante. Tú, nuestros miembros, nuestra comunidad. Hola, soy Javier Silva, voluntario encargado de liderar el equipo de marketing del Congreso PMI Tour Cono Sur de este año. Durante mucho tiempo, nuestro congreso se llevó a cabo de manera presencial, pero este año decidimos hacer un congreso distinto. Por esto, hemos estado escuchando, anotando, analizando cómo hacerlo mejor. Recogimos básicamente 3 grandes solicitudes: ponentes internacionales, posibilidad de ver las ponencias a demanda y ampliar el círculo de networking. Planificamos hacer esto en grande y por eso decidimos pedir ayuda.
Por primera vez en nuestra historia, PMI Global y los 13 capítulos de los 7 países de la región sur se unen para ofrecerte un evento extraordinario. Por esto nace el primer Congreso PMI Tour Cono Sur virtual, con ponentes internacionales de toda Latinoamérica, que nos compartirán temas que nos interesan como transformación digital, agilidad y economía de proyectos. Salas virtuales ilimitadas para que no te quedes afuera. Y si no llegas a tiempo, no te preocupes, la grabaremos para que puedas verla cuando quieras. Networking virtual internacional, para que amplíes tu red de contactos. Lo tenemos todo planeado. Ya tenemos a la Project Manager del Congreso, al equipo de voluntarios más apasionados de Latinoamérica, los capos de marketing de cada país trabajando mano a mano. Todo un lujo. Solo nos falta algo y es lo más importante. Tú, nuestros miembros, nuestra comunidad. Bien, estimados, regresamos al macroevento de dirección de proyectos en el área agrícola. Espero que ya todos estén de nuevo en sus sitios. Bien, le voy a dar la bienvenida a Mónica Molina Barzola, que es investigadora, business coach, especialista en negocios internacionales, consultora de proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo, miembro de varios consejos editoriales, experiencia profesional y docente de más de 15 años, ayuda a mujeres a emprender e innovar para mejorar sus vidas. Tutor online, certificado BIT. Ella nos va a dar el tema de la certificación orgánica como ventaja para la exportación de los pequeños agricultores ecuatorianos. Demos la bienvenida a Mónica Molina Barzola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un espacio realmente creo que necesario y que el PMI ha abordado el tema del pilar de la agricultura tan importante, sobre todo para nuestra provincia, ¿no? Y como lo mencionaban anteriormente, el manejo de proyectos agrícolas que normalmente lo están llevando los pequeños productores o los productores agrícolas desde su experiencia empírica, pero que necesitan este asesoramiento, ¿no? De personas que tengan una visión de asesoramiento para que ellos puedan tener realmente un resultado deseado. Un poco la ponencia la voy a basar y quiero un poco mencionar lo que decía Andrés antes, ¿no? De la experiencia de los proyectos que ha llevado y en muchas cosas coincido y se lo mencioné, pues, en el tema de, sobre todo emprendimientos, cuando te topas con el papá es el dueño del terreno y el hijo quiere poner una camaronera, ¿no? Y o tenemos el proyecto, ¿verdad? Y tenemos un sinnúmero de formularios que el pequeño agricultor pues está un poco perdido en este mundo, ¿no? Y no solamente como profesionales de hacer y cumplir con un proyecto y entregarles en un tiempo, sino
darles ese valor agregado de un poco más, porque a veces los tiempos que nosotros manejamos no realmente son los tiempos que a veces las instituciones son las que se manejan, ¿no? El año pasado incluso hubo un proyecto que estaba relacionado y ahí vi también el comentario, no sé si fue Mario, me parece que puso el tema de que no sabían el término que él estaba utilizando para un cultivo que estaba proyectando, ¿no? Entonces, nosotros nos topamos con que, fue Mario quien, que en la agencia de Pedro Carbo queríamos entregar un proyecto para Teca y no sabían si ellos tenían ese tipo de crédito, ¿no? Entonces, incluso en las instituciones crediticias, entre la matriz y las que están, y porque te llevan a solicitar el crédito donde se va a ejecutar el proyecto, tienen desconocimiento. Entonces, es un poco el trabajo nuestro, ¿no? Un poco asesorarlos y dar ese plus a este sector que necesita mucho de esta ayuda, ¿no? En mi caso particular, vengo de familia agricultor, entonces mis bisabuelos, mis abuelos siempre se han dedicado al tema agrícola, arrocero, y es algo que lo vivo durante toda mi vida y siempre he tratado de ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Y creo que eso es lo que me lleva un poco a la pasión de siempre estar ayudando un poco a ver a que este productor, a este pequeño agricultor que realmente sea una vida que realmente la podemos ver a lo mejor en un agricultor europeo, ¿no? Que no es que, como decían, ¿por qué el agricultor nuestro se lo tiene que considerar un agricultor pobre o un agricultor que no tiene un producto con un plus? Aquí veo un mensaje. Exacto, exacto. Sí, el tema del financiamiento es otro punto y aparte que realmente es de tomar asunto y también ver desde lo privado cómo se puede dar una solución real realmente, ¿no? Porque el dinero hay cómo canalizarlo, ¿no? Pero hay que buscar los mecanismos para que eso se logre. Y otro punto muy importante que mencionaba Andrés es el tema de la confianza. Nuestros agricultores son unas personas bastante honestas y el punto más importante para mí cuando he trabajado es justamente ese punto, de llegar y tener una conversación honesta, ¿no? Y decirle lo que se quiere hacer, lo que se va a trabajar, ¿no? Antes de empezar a hablar con ellos de las ganancias o de la parte financiera o económica. Porque cuando tú hablas sinceramente con él y cumples con los compromisos iniciales de esa generación de confianza, de esas reuniones, tú te vas a ganar la confianza a largo plazo. Pero si en el proceso tú no cumples con las citas o los dejas, porque cuando tú le dices a un agricultor, voy a estar aquí el sábado en la mañana, tú tienes que saber que ese agricultor va a dejar de ir a trabajar el sábado por la mañana para reunirse contigo, ¿no? Entonces tú tienes que cumplir esa palabra que le estás dando. Esa primera toma de confianza es muy importante, porque en base a eso es lo que tú vas a generar después el flujo de trabajo que decíamos para poder llegar y poder tener una comunicación efectiva de lo que se quiere y a dónde queremos llegar. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles la presentación.
¿ok? Bueno, el tema que elegí justamente es un tema que vengo trabajando ya hace exactamente desde el 2012. En el tema agrícola, como ya les digo, ya toda mi vida ha estado relacionada con la agricultura y con fundaciones que trabajan en ayuda al agro. Pero digamos que un poco más personal, y por eso quise escoger este tema, es el tema de la producción orgánica. Y aquí es como que un punto mucho más importante el tema de este convencimiento de los pequeños productores, porque cuando, como proyecto personal y que también trabajo con mi familia, ¿no? El tema de la asociación, te asocias con un amigo, te asocias con tu familia, pues la familia realmente siempre va a ser tu familia, ¿no? El problema es que a veces no tenemos claros los roles, ¿verdad? Y que es mucho más fácil llevarlos en una empresa organizativa donde cada uno sabe que el rol que desempeña, y en la familia a veces no queremos, vamos a decir, acatar las órdenes, ¿no? Y empieza un poco Pero cuando ya tenemos otro tipo de visión y una mentalidad distinta, el trabajar con la familia y cada uno sabe el papel que desempeña y la importancia de ese papel, realmente las cosas fluyen mucho, mucho mejor, ¿no? No choque. ¿Hola? Entonces, en el año 2012 empezamos un proyecto con un pequeño grupo de agricultores arroceros, justamente en el transformar unas hectáreas de tierra en producción orgánica, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con un sinnúmero de problemas, porque al hacer esta transición, son proyectos que en la actualidad ya podemos ver el impacto que han tenido, porque el tomar esta decisión no es fácil, ¿no? Y no es como decir, vamos a empezar un proyecto de sembrar cacao o banano tradicional, ¿no? Porque este va a tener que pasar por una transición todavía adicional de que la tierra tiene que pasar para poderla considerar un producto orgánico, ¿no? Estamos hablando de que los productores que en este momento ya estamos en 2020 ya pueden contar con esto. Y al inicio los vecinos, los otros agricultores que están en la cercanía de donde se comparte el terreno, pues a veces no tienen este poder de tomar esta decisión y cambiar este cultivo. Entonces ahí realmente se han dado bastantes inconvenientes, porque a lo mejor yo puedo tener en mi parcela, quererlo hacer, cambiar esta producción, y no solamente porque al inicio se pensaba que esto era un tema de moda, ¿verdad? O que que las personas querían, no, sino que es un tema que es mucho más allá, es un tema de impacto, es un tema que llevamos a analizar, que solamente, no solamente tiene que ver con que yo coma un producto certificado, sino que tiene que ver con la salud también de los agricultores. Cuántos pesticidas se utilizan, y sobre todo en el arroz, y después tienen enfermedades porque, por la aplicación inadecuada, la contaminación y el tema del agua, los sistemas de riego son muy importantes en el momento de querer hacer este cambio, ¿no? Y aquí es muy importante lo que también mencionaba Andrés anteriormente, de cómo convenzo a estas personas de querer hacer ese cambio, ¿no? Y tomar de referencia casos de otros países donde ya lo están haciendo, ¿no? Y que vean ellos cómo les ha cambiado la vida, cómo ha cambiado su salud, ¿no? Cómo los ha impactado socialmente, para que ellos puedan ya tener otra visión diferente de esta agricultura tradicional que se viene haciendo, y sobre todo no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social, y también
¿qué oportunidades me ofrece el mercado para yo hacer este cambio? ¿No? Entonces es un punto bastante importante. En esta gráfica, ¿no? Estamos, es como un panorama general de lo que tiene que ver con la agricultura orgánica a nivel mundial. Y en esto realmente el organismo que maneja el tema estadístico y promueve a nivel mundial es INFOAN, que es la Federación Internacional de Agricultura Orgánica, y que justamente es el precursor de dos de las grandes ferias que se hacen a nivel internacional de todo lo que tiene que ver con la producción orgánica. En el 2012 tuve la suerte de estar en la de Baltimore, y uno de los puntos que en ese momento saltaban es que habían pabellones de México, de Brasil, y nosotros no estábamos presentes, no teníamos una representación, ¿no? Esto ya hablo yo del 2012. El panorama en la actualidad es diferente, y ya vamos a ver. Entonces, una de las cosas que podemos mencionar es que el crecimiento que ha tenido la agricultura orgánica desde el 2016 hasta la fecha, ¿no? De aproximadamente un 4.7%, y estamos hablando de que el mercado orgánico es un mercado que mueve billones de dólares. Entonces, esos son puntos que nosotros, cifras que nosotros debemos analizar profundamente. El otro punto, cuando aquí se pensó a mencionar que muchos dicen, que yo tengo productos orgánicos, aquí se utiliza este término, y realmente cuando nosotros hablamos de productos orgánicos certificados, como estamos hablando de la certificación, tiene que haber un organismo que me avale que yo tengo este proceso que he seguido y que cumplo con las condiciones para garantizar una producción con estas características, ¿no? Entonces aquí se utiliza mucho el término, incluso en ferias que se dan los fines de semana, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que a nivel internacional nosotros tenemos que enviar un producto que tenga esta certificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en nuestro país, y lo he visto yo en los productores de arroz, ¿no? Principalmente, la certificación tiene un costo, ¿no? Y este costo a veces no se quiere asumir, o no se tiene la posibilidad de asumirlo por uno. Entonces ahí es importante también el tema de la asociatividad, ¿no? Y de cómo trabajar en conjunto para poder lograr este proceso, ¿no? En las capacitaciones, manejar, porque es todo un proceso que va con fases en la cual se debe seguir un lineamiento para que podamos, este tiempo que estamos haciendo este cambio, podamos tener el resultado que queremos. ¿Okay? Aquí, en este de aquí, pues podemos ver, por decir, la evolución que se está dando a nivel internacional de los países que cada vez están adoptando una agricultura orgánica. De acuerdo a los últimos datos que se tienen, que son del 2017, que hubo una actualización, se llega a 181 países que ya están adoptando la producción orgánica. ¿Okay? Y dentro de estos 10 países que más están dentro de lo que es la producción orgánica, y que los que tienen mayor número de productores, pues dentro de estos tenemos a Estados Unidos, Oceanía, creo que no. Y como yo les decía, el tema de la producción orgánica no solamente parte de buscar un mercado, ¿verdad? Y de tener una retribución económica, sino que ver también cuál es el problema que se está ocasionando y cómo podemos solucionarlo a través de
de proyectos que nos lleven a mejorar no solamente nuestro ingreso económico, sino también cómo nos den a nosotros una seguridad en los productos que estamos consumiendo. ¿Okay? Entonces, hay un estudio que realizó la FAO dentro del periodo 2014-2016, en el cual las personas que padecen inseguridad alimentaria grave es del 1.1 menos en adultos, aquí en el Ecuador. Entonces, eso es un punto que a nosotros nos debe llamar la atención, de que cuando emprendemos un proyecto para hacer una transición de una producción tradicional a una producción orgánica, no solamente es hacia las miras de tener un producto que tenga potencial en el mercado, sino que también estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestra población. Ya aterrizando los datos aquí a nivel estadístico en el Ecuador, y que es un dato que nosotros podemos analizar. En Ecuador apenas el 0.8 de las tierras agrícolas son dedicadas a la producción orgánica. ¿Okay? Y del total de productores orgánicos en el Ecuador a septiembre del 2019 son 13.337 productores individuales. ¿Okay? Grupales tenemos 67, estamos hablando de asociaciones, corporaciones, ¿no? Que estamos en un estimado de unos 12.874 miembros, que realmente las asociaciones y las federaciones son las que han estado trabajando más en temas de cambio de producción orgánica. ¿No? En temas de provincias con mayor hectáreas certificadas aquí en el país, con corte del 2019, el que está a la cabeza es la provincia de Lora, ¿no? Que llega a unas 10.556 hectáreas certificadas ya. De ahí tenemos en segundo lugar nuestra provincia de Guayas, con 8.158 hectáreas certificadas, y Manabí, con 3.886. Entonces, estas son las provincias que están a la cabeza y que han tomado la decisión de empezar proyectos hacia una producción orgánica. Y las provincias con mayor número de productores certificados de manera individual, está a la cabeza la provincia del Napo, con 3.225 productores certificados. De ahí tenemos Chimborazo, con 1.857, y tenemos Manabí, con 1.432. Entonces, como podemos ver, realmente en relación a las cifras internacionales que vemos y cómo nosotros hemos evolucionado, que yo les estoy hablando del 2019, cuando nosotros aquí en el Ecuador, de recién en el 2013, ya tenemos una normativa que regula la producción orgánica, se ha ido trabajando poco a poco, pero las provincias que más están a la cabeza en certificaciones de productores individuales son las provincias del Napo y Chimborazo. Y en lo que son hectáreas certificadas, pues nosotros como provincia del Guayas estamos en segundo lugar. Entonces, realmente todavía queda mucho por hacer, sí. Apenas de estas hectáreas que están certificadas, ¿cuál es el producto que nosotros más nos representa? Pues el banano orgánico es el que representa el 10% de la producción total de los productos que se están exportando como orgánicos. Tenemos solamente el banano y el cacao, ¿no? Y está empezando a trabajarse en lo que es el café. Y sobre todo hay la asociación que es Asociación de Productores Orgánicos de la Amazonía, APEOSAE, está trabajando en lo que son chifles orgánicos y café orgánico. Entonces, cada vez hay más productores que están cambiando esa mirada hacia esta producción. Y como ya les estoy diciendo aquí,
¿no? Aquí vemos un grupo de asociaciones que han trabajado en conjunto para poder dar este paso, porque como ya les estoy diciendo, y aquí también tenemos muchos inconvenientes porque a veces el hacerlo de manera asociativa es como que el proyecto puede tener un flujo mejor de ejecución y de conseguir un resultado que cuando lo hace un productor de manera solitaria, voy a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra que a lo mejor yo tengo mis 10 hectáreas y mi vecino no quiere cambiar su producción y él quiere seguir usando plaguicidas. ¿Y cómo hago yo que esta persona no lo haga? Entonces, cuando yo convenzo a mis vecinos de hacerlo de manera, entonces ahí estoy haciendo un trabajo en conjunto, y por eso es muy importante aquí también la capacitación y la socialización en relación a todos estos efectos que pueden tener estos productos, no solamente en la tierra, sino en mi salud y en la salud de mi familia. Recordemos que la mayoría de los pequeños agricultores viven en el sitio de donde tienen su plantación o tienen personas al cargo de la finca. Entonces, no solamente me estoy afectando la tierra, ¿ok? Y otro punto es que la tierra llega un momento a desgastarse. Llega y cuando nosotros al inicio puede que se dé un proceso de inversión mayor porque tengo que hacer una oxigenación completa en estos terrenos, y aquí habrán expertos en el tema agrícola, ¿no? Y nosotros aquí nos apoyamos mucho de ingenieros expertos que manejen la parte del cambio del proceso, ¿no? La parte de la mentalidad y de que estas personas puedan creer en esto es muy importante, ¿no? Aquí, como hablábamos hace un momento, nosotros hemos trabajado con algunos proyectos, principalmente en todo lo que ha sido proyectos de llevar un proceso de certificación, de capacitación, de la importancia de este cambio, ¿no? De dar esa diferenciación en sus productos, no solamente en la búsqueda de un diferencial en el precio del producto, porque lógicamente un producto certificado orgánico tiene otro valor, y sobre todo en los mercados internacionales, a un producto tradicional, ¿no? Sino que se vaya hacia también ese cambio de trabajar de manera asociativa, de manera grupal, ¿no? Y sobre todo también en la conciencia de esta búsqueda de una soberanía alimentaria, ¿no? De tener el convencimiento de que nosotros no solamente lo estamos haciendo con ese resultado, sino que buscamos un impacto mayor, ¿no? Entre los organismos con los que podíamos resaltar realmente los impactos que se han venido dando y cómo a los que ya están exportando su producción orgánica, que tenemos, por decir, Urocal, ¿no? Que tiene un estimado de unos 200 asociados, y el principal producto que ellos están ya exportando es banano certificado a Estados Unidos. La otra es la Cooperativa San Miguel de Brasil, que maneja certificación Global GAP, y su mercado principal es Alemania. Ellos son uno de los que manejan banano, café y cacao. Y la asociación que está manejando también banano orgánico, que es Alba Sepacat, que ha mejorado también, como yo les estoy diciendo, dentro de los resultados que hemos resaltado, es la mejora de la calidad de vida, el impacto social en la educación de sus trabajadores y sus familias, ¿no? Y CADO, que es un consorcio de exportación de la provincia de Bolívar,
sus mercados de exportación está Inglaterra y Estados Unidos, y dentro de sus productos, su producto estrella es la caña de azúcar, el licor de cacao y el café. Y aquí quisiera mencionar que este consorcio, porque hace un momento vi un mensaje sobre el tema financiero. Este consorcio fue uno de los principales consorcios con los que nosotros tuvimos contacto y trabajamos, y justamente nos ayudó mucho en las charlas a los pequeños agricultores aquí en la costa, porque este consorcio es de la provincia de Bolívar, de Chandía, y nos llamó mucho el tema de cómo ellos han trabajado de manera asociativa para que toda su producción sea orgánica certificada, y han apostado por certificaciones que les garantice el ingreso tanto a mercados norteamericanos como mercados europeos. Y uno de sus productos, que es la caña de azúcar, ¿okay? Ellos exportan el licor de cacao también, y están exportando café certificado. Entonces, se han organizado de una manera de que no esperaron la ayuda del gobierno, no esperaron, sino que ellos empezaron a su gestión y su autofinanciamiento para de manera grupal irse pagando las certificaciones de los diferentes grupos para poder llegar cada vez a tener más grupos certificados y poder aumentar poco a poco el volumen de sus productos para poder entrar. Entonces empezaron poco a poco a certificarse para que unos ayuden a los otros a certificarse. Entonces nos parece que es un modelo muy bueno, y la manera de trabajar de ellos, de este punto, apoyándose a un grupo para que los demás vayan viendo los resultados, y también se vaya apoyando los que ya están certificados a los que todavía están en proceso de transición, porque esto les garantiza que cada vez tienen una producción que les va a garantizar en los mercados internacionales acceder a volumen de venta, ¿no? Entonces aquí, como yo les mencionaba, que fue los dos consorcios que nosotros más nos ha llamado la atención en el proceso de trabajo, ¿no? Y como les decía, no solamente se beneficia la asociación como tal con la exportación del producto, sino que se han beneficiado a estos dos grupos todo su conjunto de las familias que trabajan ahí, porque muchos trabajan, los padres, los hijos, incluso las mamás también forman parte, que en algunas asociaciones son las mamás las que ayudan también en el tema de educación, ¿no? En relación a los mercados internacionales, como ya hablábamos hace un momento, pues realmente el mercado de los productos orgánicos representa un aproximado de 81.006 billones de dólares. Es un mercado que está, y ya nosotros estamos viendo las estadísticas a nivel agrícola aquí, cuando nosotros estamos manejando banano, cacao, café, y todavía existen muchas potencialidades en otras provincias de nuestro país donde nosotros podemos aprovechar, ¿no? Los principales mercados, Estados Unidos, que también es nuestro principal socio comercial, Alemania y Francia, ¿no? Que con esto tenemos acuerdos comerciales internacionales. Y una de las cosas que también mencionaba yo era el tema de cuál es el consumo, ¿no? Que ya estamos viendo con los datos anteriores. En este caso, la región de América del Norte es la que lidera, ¿no?, el consumo per cápita de alimentos, ¿no? Y no sin ir y sin dejar atrás lo que son Suiza, Dinamarca, que son países que consumen hasta $300 en productos orgánicos, ¿okay? Entonces, aquí, oportunidades, pues creo que sí hay oportunidades,
oportunidades de certificación orgánica. Considero que es una herramienta que puede diferenciar un producto. ¿Y por qué por el pequeño productor? Porque en los mercados de certificaciones orgánicas, en los productos, son mercados que no son igual al producto tradicional, que se requiere gran cantidad de volumen, sino que estamos hablando de tiendas especializadas que manejan este tipo de productos, y es ahí donde el pequeño productor que no maneja grandes volúmenes, pero que sí puede tener un producto bueno, que ha seguido un proceso de certificación, que ha hecho un proyecto donde ha analizado un buen empaque, todas las normativas, y que puede acceder a un mercado manejando en unas exportaciones en pequeñas cantidades, puede abrirse mercado a nivel internacional con una buena asesoría, con un buen proyecto, ¿no? Y este de aquí también va a ser como un agente de cambio para que otros pequeños productores también vean que es posible y puedan seguir estos pasos, ¿no? Y a su vez, estos ingresos adicionales, como ya estamos viendo, de cambiar también esta mentalidad de que el pequeño agricultor no puede tener un círculo constante de que el precio baja, de que no se respetan los precios fijos, sino buscar alternativas, como decía, de crecimiento, ¿no? De tener un factor diferenciador que me permita a mí ingresar a otros mercados, a otros sectores, donde yo pueda seguir ofreciendo un producto, no solamente a un valor diferente, sino que también estoy mejorando la salud de mi familia, que estoy cuidando la comunidad y que estoy teniendo un impacto social. Son estructuras que podemos hacer y que no se pueden hacer de manera aislada, sino que también las podemos hacer de manera en conjunto y, como ya les he dicho, apoyándose a este tipo de iniciativas para que puedan surgir y salir adelante. Bueno, les agradezco. Si tienen, como dice, consultas o si quieren hacer alguna pregunta. Ahora es el momento. Aquí me he puesto Mario, fui yo, Mónica, trabajé en la agencia internacional, me dice que trabaja con pequeños agricultores, los bancos de préstamo, me he metido de casa. También trabajamos con pequeños agricultores de África, Asia, de Pakistán. Ok, muy interesante. No sé si podríamos intercambiar información sobre el arroz. Sí, porque conozco un grupo de productores de aquí de la provincia de Guayas que ya tienen tiempo trabajando en el cambio de transición de producción orgánica. Incluso hubo una visita de compradores norteamericanos, pero ¿qué es lo que pasa? Que no se reunía el volumen de arroz para poder hacer la negociación. Entonces, si tú conoces también un grupo, pues podíamos ponerlos en contacto para que ellos puedan ver de qué manera, como dice, hacer alianzas y puedan seguir trabajando. Me parece muy interesante. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Desiree dice, hola Mónica, con respecto a lo que decías, que si nuestros vecinos también se unen sería mucho mejor. ¿Qué tan importante es? Me refiero a que además de ser más costos, también es el volumen, o hay algún otro factor para hacerlo. Ok, en relación a los vecinos, es que sí es muy importante porque te digo en mi experiencia personal que en la hacienda que nosotros tenemos aquí en Cascol, pasando Nobol, hay 10 hectáreas que se destinaron al cultivo de arroz. Ya son varias cosechas
y se ha visto el cambio. Pero al inicio tuvimos muchos inconvenientes porque el vecino que justamente estaba en la parcela que era como que la idónea para hacer este cambio por la situación en ubicación que se encontraba, no quería hacer el cambio. Entonces, a nosotros nos ocasionó de tener que dejar una hectárea más o menos sin que se pueda producir para poder hacer esa separación entre el vecino que no quería, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al pasar el tiempo, que ya te estoy hablando del 2012, a la actualidad, pues se ha dado cuenta las diferencias que hay del rendimiento, las diferencias que hay en la calidad y cómo ha cambiado, incluso se han bajado los costos en la producción del arroz, porque ya el arroz tiene un sistema muy diferente de alimentarse, de haber estado erosionado durante tanto tiempo con la urea, con todo esto. Entonces, se ha dado. Y el tema de la certificación, que es lo que yo te decía, pues también es mucho más, vamos a decir, llevadero de compartir una certificación que podemos estar hablando de unos $1,200, $3,000, si las compartimos entre tres, que es una certificación compartida, participativa, a que yo solo asume este costo, ¿no? Y el otro punto es el tema del agua, ¿no? Entonces, si el agua viene y atraviesa todas nuestras hectáreas donde están colindando, y si el vecino deja ahí el plástico que utilizó para el pesticida y lo deja en el canal, entonces me va a afectar a mí. Entonces, por eso es importante, como estábamos hablando, de tener como esta primera charla inicial, a pesar de que es un proyecto que yo quiero empezar, tener esta aceptación y esta socialización con mis vecinos, con mis involucrados, para que entre más personas puedan unirse, va a ser mucho mejor. Y ahí viene también el testimonio de otros grupos y otras asociaciones que lo han hecho de esa manera y cómo les está yendo y cómo ya ellos están exportando y cómo les ha podido ayudar económicamente. Bien, tenemos otra pregunta de Walter Fernández. Dice, ¿en Ecuador hay organismos públicos o privados que se encargan de la certificación o solo lo hacen organismos internacionales? Ok, aquí en Ecuador sí tenemos un organismo público que es Agrocalidad, que se encarga de una certificación que se dio a raíz de la normativa que se expidió en el 2013. Incluso hay un logo que se puede utilizar, pero esta certificación solo es válida para productos que se comercializan, por decir, comisariato, supermaxi, ¿no? A nivel nacional. Pero cuando tú ya quieres exportar, esta certificación no tiene validez y ahí sí tiene que ser organismos internacionales. Y entre los organismos internacionales que tenemos aquí está OBS, OSCO, Garanti, y está CERE, que manejan tanto certificación internacional para Europa o para Estados Unidos. Okay. Bien, muchas gracias, estimada Mónica. Gracias a ustedes. He adjuntado en el chat un link para la encuesta de satisfacción. En este caso, por favor, es muy importante para nosotros sus recomendaciones y a la vez nos ayuda a mejorar, ¿no? Cabe recalcar que a un inicio se comentaba de que una vez contestada la encuesta, se va a realizar enviar el certificado, ¿no? Con los PDUs correspondientes. Y bueno, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para seguir con el macroevento del Pilar de Agricultura, ¿no? Muchas gracias a todos. Estamos muy gustosos de haberlos tenido el día de hoy. Excelente ponencia. Nos ha sacado muchas dudas. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Pasen bien. Muchas gracias.